Gloria a Jesús de Nazaret. Crucemos al otro lado. Este es el tema que quiero ministrar, la palabra del Señor en esta noche. Crucemos al otro lado. Ya la hermana que estaba cantando el coro de las ofrendas me introdujo el mensaje, ¿verdad? Me hizo una breve introducción en el coro. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, ¿verdad que sí? Este es la lectura, el texto que se adapta a ese coro. Y es importante que estemos aquí, que usted me preste su espíritu para poder hablarle lo que quiero en esta preciosa noche. La historia trata de que un día Jesús estaba predicando. Y luego de haber predicado, dice que dio de comer a muchas personas de unos pocos peces y 2 panes. Dice que Jesús se fue al monte a orar y a sus discípulos lo envió hacia la otra ribera que estaba al otro lado. Debían de cruzar el mar. Y la palabra aquí nos enseña que cuando ya habían cruzado algunos 25 o 30 estadios, dice que comenzaron a tener dificultad. Su barca comenzó a tener dificultad porque había un viento, un fuerte viento que le era contrario. Por el ende, impedía que ellos continuaran, que siguieran avanzando. Pero ellos seguían remando. Mientras más soplaba el viento, ellos más remaban. Y dice que habían alcanzado algunos 25 o 30 estadios cuando la Biblia registra que a eso de la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene caminando hacia ellos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Jesús viene caminando sobre el mar. La Biblia enseña que estando Jesús en el monte orando, lo ve y ve la barca y ve los vientos y ve la fatiga que tienen los discípulos para poder seguir avanzando. De modo que no podían llegar a la otra ribera porque el viento se lo estaba impidiendo y por más que remaran era imposible llegar. En primer lugar, vemos cómo Jesús llega caminando sobre el mar. Todos los que están aquí saben lo que es el mar. Cantamos el coro mientras Pedro caminaba, la duda lo visitó, ¿verdad que sí? Pero Pedro era pescador. Pedro sabe lo que es el mar. Pedro, me imagino que había visto muchas barcas siendo devoradas, siendo destrozadas por el mar, porque antes de ser discípulo era un pescador. Y una persona que tiene experiencia en el área donde trabaja, donde labora, donde pasa el mayor tiempo de su vida, puede alcanzar muchas experiencias en esa área porque está impuesto a ver de todo, ¿verdad que sí? Pedro sabía que donde estaba caminando no era un piso firme, sino que era agua. Y que mientras él va caminando, va desafiando la ley de la física. ¿Cuántos están aquí? Pero esto porque estaba caminando por una palabra que Jesús le había dado. Jesús viene caminando sobre el mar. Ya Jesús había perdido, se pudiera decir, su humanidad, porque un cuerpo físico no puede caminar sobre el agua. Pero Jesús viene de un monte que, aparte de que está desafiando la ley de la física, está desafiando la ley de la gravedad, pero también de un monte muy lejos había visualizado la oración. La oración es muy importante en todo el sentido de la palabra, en nuestro desarrollo como persona social, académico, religioso, en todo. Porque por medio de la oración nos comunicamos con el Padre. No es más o es más que lo que estamos acostumbrados a hacer. Una persona ora solamente cuando está en tiempo de apuro, mayormente. Los humanos generalmente solamente buscamos a Dios cuando estamos en apuro. ¿Están aquí conmigo? Pero la oración es más que eso. Jesús enseña en el Padre Nuestro algunas cosas muy importantes y quiero abrir paréntesis aquí. Y es que Jesús en el Padre Nuestro enseña más que un rezo, más que una repetición como la iglesia popular de hoy en día, que te rezan 500 veces el Padre Nuestro. Esto tiene un sentido muy profundo y es que Jesús inicia el Padre Nuestro diciendo: Padre Nuestro, tú que estás en los cielos. Escuche bien. Para uno poder tener una oración efectiva y ser escuchado, primero necesita presentarse como hijo.
No podemos acceder a las fuentes del cielo a menos que no nos presentemos como hijos. El cielo no admite títulos. El cielo no admite nada que tenga que ver con nuestra humanidad. El cielo no admite ministerio para entrar a él. El cielo solamente abre la puerta a los que son hijos. Si te estás presentando delante de Dios de otra manera que no es como hijo, está mal. Si tú vas a la presencia del Señor, mira el profeta tal, no te van a escuchar, no te van a abrir la puerta. Si soy el pastor fulano de tal, el cielo no te va a abrir la puerta. No tendrá acceso a menos de que no entre como padre. Una de las cosas que me enseña David mientras trasladaban el arca del pacto que estaba en la casa de Obed-Edom es que se despojó del éfod de lino fino que traía y se quedó solamente ropa interior. David se está despojando de toda su gloria, de todo su honor, de todo, y danzaba con toda su fuerza delante de la presencia del Señor. Siendo el rey, se despojó de todo, el cual su esposa Mical, cuando lo vio, dijo que lo tuvo en poco y lo menospreció, y le dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel hoy, descubriéndose como un decoro delante de las hijas de Israel. Y David le dijo: fue delante de Jehová quien me escogió delante de la casa de tu padre para hacerme príncipe de Israel. De modo, él está entrando de la manera correcta. Él sabe que no puede entrar con título, es con humildad. Y Jesús va a orar, pero hace una oración impresionante. Cuando sale, lo primero que ve de lejos a los discípulos. Y segundo, comienza a caminar sobre el mar. Crucemos al otro lado. Los discípulos habían sido enviados a cruzar al otro lado. Todos nosotros estamos en esta tierra con una misión. Todos tenemos una misión. Todos fuimos diseñados por el Padre para cumplir una misión en esta tierra. Nadie está aquí por el simple hecho de nacer. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento pueden ir dañando el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchos se dejan vencer por la fuerte tormenta y dejan de seguir avanzando. Pero hoy quiero exhortarte que no te dejes vencer y que sigas avanzando a cruzar al otro lado, donde fuiste predeterminado llegar. Amén. Y la palabra enseña que los discípulos habían cruzado, vuelvo y reitero, 25 o 30 estadios, lo que se traduce entre 5 o 6 kilómetros. Ellos habían salido al caer la tarde y ya era de 3 a 6 de la mañana. Es muy poco lo que habían avanzado para el tiempo que tenían en el mar. Ya tenían aproximadamente 9 horas en el mar. Y solamente habían avanzado 4 o 5 kilómetros. Una persona caminando a pie en menos de una hora puede lograr caminar 5 kilómetros. Es muy poco. Y esto era lo que ellos habían avanzado. Esto era lo que habían caminado en medio del mar remando. Pero algo muy impresionante que quiero que sepas es que todos los eventos que se dan en la Biblia en horas de la madrugada, en horas de la noche, son eventos tenebrosos. Porque esa hora es como que la tiniebla, el mundo del mal, como que se manifiesta con más poder, con más ímpetu. Es cuando da más miedo. Usted ve que a veces una persona tiene un dolor y de noche es como que más se hace fuerte. Usted ve que usted de día puede ir a cualquier lugar, pero de noche no. Es como tedioso caminar de noche. Imagínese usted a los discípulos. No tenían un farol. Si tenían alguna antorcha, se había apagado por causa del agua que estaba cayendo. Imagínese en medio de una densa oscuridad. Dicen los antiguos hebreos que en Israel en esa época se hacía una fuerte tiniebla que prácticamente dicen ellos que se podía palpar de tan fuerte que era la oscuridad. Y ellos en medio de la oscuridad están caminando, están remando. No se han cansado o no han decidido dejar de remar. Porque de hecho sé que estaban cansados, pero seguían remando como quiera. Le tengo una noticia a alguien, le tengo un consejo a alguien. Si has decidido llegar a cierto lugar, por más oscuro que se te haga el camino, no dejes de remar. Por más fuerte que sean los vientos, no dejes de remar. No importa que avances un paso hoy, que avances otro mañana. Lo importante es que sean seguros. Porque a veces hay personas que quieren ir muy rápido.
Y hay cosas que dependen de tu velocidad, pero hay otras cosas que dependen de tu resistencia. Cuando tú ves que todo se torna difícil, que hay unas tinieblas, que tú no puedes ver el camino espiritualmente, que tú vas caminando a ciegas, que estás remando y te encuentras que no avance, no te canses de remar. No dejes de avanzar, no dejes de caminar, porque Satanás va a traer muchas dificultades a nuestras vidas para que nos detengamos. Satanás va a traer muchas ofertas a tu vida. Satanás va a implementar muchas estrategias a tu vida para detenerte. Satanás va a hacer muchas cosas para que tú no sigas avanzando, para que te detenga, para que abortes el plan, para que vuelva al lugar de donde saliste, para que no llegue al lugar donde fuiste predeterminado. Pero hay alguien que se para y dice: aunque sea lento, pero seguiré caminando. Aunque no tenga fuerza, voy a seguir, aunque sea arrastrándome, aunque ya no sienta el porqué, pero seguiré caminando, porque yo llegaré en el nombre de Jesús. Llegaré en el nombre de Jesús. Y esto es fe, hermano. Fe es esto: creer que va a llegar, creer que va a llegar a tu destino aunque no veas nada. Los discípulos no veían nada, pero creían que iban a llegar a su destino. Jesús dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este monte que se arranque y se eche al corazón del mar. Cuando Jesús habla esto, no se refiere a un tamaño en específico, sino a las cualidades que posee la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una semilla muy resistente, que puede ser echada al fuego y su nacimiento no se quema. Aunque la quemen, cuando la siembran nace. Es la única semilla con esta capacidad. Por eso Jesús te dice que tu fe tiene que ser como la semilla de mostaza, que aunque sea echada en el fuego, que no se queme, que no se queme, que no acabe el fuego con tu fe. Pero también tiene algo muy importante, y es que este árbol no puede ser injertado con otro árbol. Este árbol no puede ser injertado, no puede ser mezclado con nada. Tu fe en Jesús es innegociable. No tiene negocio, no puede mezclarse. No puede, aleluya, compararse con nada, porque nada es igual a la fe en Jesús. Y los discípulos seguían remando porque su fe estaba ahí todavía. No pierdas tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tú creas que el mundo se te está cayendo a pedazos porque son fuertes, usted se imagina esa barca remando sin un motor que la impulsara, solamente a fuerza, y un viento contrario que le empuja hacia el lugar de donde habían salido. Usted ve que a veces esos barcos son guiados, a veces son llevados por velero, cuando extienden esa sábana bien grande y el viento solamente los lleva, pero cuando el viento es contrario tienen que quitarlo. Imagínese usted esa gente tratando de remar. Esa gente, el que no tenía músculo comenzó a echar músculo. El que estaba flaco comenzó a engordar solamente músculo, porque comenzaron a echar fuerza. Comenzaron a echar fuerza. Aleluya. Y no era la física, era la espiritual. Su fe comenzó a aumentarse. ¿Sabe por qué? Porque esa situación que está pasando no te va a destruir. Si te mantiene, tu fe será más fuerte. Tu fe comenzará a incrementarse. Y mientras más sigue luchando en contra del mal, tu fe, tus características espirituales van a comenzar a crecer a tal punto, aleluya, que no habrá nada que pueda detenerte. Nada te podrá detener. Serás invencible. Serás invencible. El apóstol Pedro, nos manda a luchar en contra de aquellas cosas que hacen guerra a nuestra alma, que quieren contaminarnos. Hoy día no vamos a tener una lucha carnal como aquellos tenían, como los discípulos tenían en medio del mar. No vamos a cruzar, no nos vamos a meter en una yola para cruzar a Puerto Rico, ¿verdad que no? No tenemos la necesidad, pero sí tenemos guerras espirituales.
que debemos de batallar día tras día en contra de ello. El apóstol Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2 que debemos de mantenernos firmes ante todas las acechanzas que vienen en contra de nuestra alma. La intención de Satanás es destruirnos y la de Dios darnos vida. Satanás todos los días va a crear nuevas estrategias para destruirnos. Tú que te has propuesto servir a Dios, tú que te has propuesto alcanzar algo en Dios, tú sabes que Satanás no se va a quedar tranquilo. Todos los días va a tratar de destruirnos. Y él no le importa el nivel en que una persona esté. Él no le importa nada de eso. Él está dispuesto a hacerle la guerra a todo. No importa su tamaño, nada. Él solamente está interesado en destruirnos. Porque a eso Él ha venido, a destruirnos. Dijo Jesús que Él no viene sino para matar, robar y destruir. Esa es su misión, destruirnos. Y la misión de nosotros es llegar al otro lado. La misión de nosotros es cumplir nuestros sueños en Dios. La misión de nosotros es llevar a cabo el ministerio que Dios ha entregado en nuestras vidas. La misión de nosotros es agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. O sea, tenemos una guerra. Tenemos una guerra. Esto no es cualquier cosa. Jesús dijo, hablando de Juan, que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos los arrebatan. Solo los violentos los arrebatan. Porque si te quedas tranquilo y te dejas llevar por las olas, por el viento contrario, vas a llegar al punto de donde saliste. Pero mantente remando. Aunque no note, aunque no sea muy notable tu avance, aunque no se vea a simple vista tu avance, sigue remando. Aunque muchos te digan, pero tú tienes tantos años siendo cristiano y no has logrado nada, son voces de Satanás. Sigue remando. Aunque muchos no vean el avance espiritual en tu vida, ni físico ni material, pero sigue remando. Sigue remando, sigue avanzando, sigue caminando, aunque sea lento, pero caminando. Aunque sea lento, pero sin detenerte, sin volver atrás. Sigue remando, sigue remando, sigue remando. ¿Sabe por qué? Porque a la hora menos esperada, cuando ellos menos esperaban a Jesús, cuando menos esperaban la ayuda de Dios, ¿sabe? A eso de 3 a 6 de la mañana llega Jesús caminando sobre el mar. Llega Jesús caminando, aleluya. Y ellos fueron sorprendidos por Jesús. En ese momento de dificultad, en ese momento de grandes pruebas, será sorprendido por Jesús. En ese momento donde nadie espera, en ese momento donde nadie da esperanza de vida, en esa enfermedad donde los doctores han desahuciado, en esa situación donde piensas perder tu casa, donde piensas perder tu familia, donde piensas perder tu trabajo, viene Jesús caminando. Viene Jesús caminando y se aproxima hacia el punto donde te encuentras. ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy interesante que debemos de saber. Porque ellos estaban remando todavía. Si ellos se devuelven, Jesús no se encuentra con ellos. Si te devuelve, no podrá encontrarte con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo diseñado en el cielo que se llama Cairo, que es, aleluya, diseñado en el cielo para manifestarse en la tierra, para intervenir en la vida de un hombre o una mujer que esté en el camino que Dios le ha mandado. Los antiguos hebreos le llamaban el tiempo de las oportunidades. Porque el Kairos tiene día, tiene hora y tiene lugar. El Kairos no se manifiesta por manifestarse. Inclusive los antiguos los representaban con un hombre calvo y el lema que se conoce mucho hoy, que las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. Eso no es de ahora. Eso viene de muchos siglos atrás.
Y con esta imagen se representa esto que se conoce como el tiempos Cairo, que muchos dicen que es el tiempo de Dios, pero no es así, porque Dios no tiene tiempo. David dijo que Él habita la eternidad. No dice que Él habita en, porque en quiere decir dentro. Dice que Él habita la eternidad, algo que dice que quiere decir que la eternidad habita dentro de Él. Que Dios no tiene tiempo, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no se ajusta a ningún tipo de tiempo, pero diseña tiempo para manifestarse en la vida de los hombres y las mujeres que están haciendo su voluntad. ¿Sabe por qué ellos fueron afectados con el Cairo y llegaron al otro lado? Porque aunque sea lento, pero estaban en el camino. Llegará ese momento donde el Cairo de Dios se va a manifestar, pero tiene que estar en el camino. Tiene que estar en el lugar correcto, el día correcto y en la hora correcta para poder ser afectado positivamente de parte de Dios por su mover. Por su mover. Pero solamente serás afectado si está siendo así. Si no, no será afectado. Gloria al nombre del Señor. Y dice que cuando Jesús llegó, Pedro le dijo: yo voy hacia ti. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Comenzó a caminar. ¿En dónde comenzó a caminar? Encima de la palabra que Jesús le había dado. ¿Sabe? Porque caminar en la palabra que Dios te ha dado es distinto a caminar en la lógica. Es diferente a caminar en la lógica humana. Porque si él caminaba bajo la lógica en el agua, nunca iba a poder caminar. Por eso cuando deja de caminar en la palabra, comienza a hundirse. Debes aprender este principio. No camines por la lógica. No camines por lo que tú veas. Camina por las palabras que Dios te ha dado. Camina por la fe que le tienes a Jesús. ¿En qué se refleja esto? ¿Sabe lo que sucedió cuando Abraham iba a entregar a su hijo? Él le dijo a su criado llamado Eliezer: quédate aquí, que el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Pero ¿cuántos saben a qué iba Abraham? A sacrificar a su hijo. Pero Abraham no está caminando por la lógica. Abraham está caminando por la fe. Abraham no está caminando por lo que se ve, porque si se ve ya no es fe. Abraham está caminando por una palabra que Dios le dio y le dijo: no te heredará este Damaseno, sino que un hijo de tus entrañas heredará lo tuyo. Sino que de un hijo tuyo, aleluya, sacaré naciones. No te heredará sino que de ti saldrán naciones. Y un día le dijo: sal y cuenta las estrellas, y si puedes contarlas, así será tu descendencia. Otro día le dijo: como la arena del mar, así será tu descendencia. Entonces Abraham sabe, porque sabe que lo que Dios dijo lo va a cumplir por encima de la lógica, que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir por encima de los obstáculos, que lo que Dios ha dicho se va a cumplir por encima de todos los pronósticos contrarios. Aunque tú no veas, aunque otros no crean, si tú crees, Dios lo hará. Es lo que Dios necesita, que nosotros creamos. Cuando Pedro dejó de creer en Dios, comenzó a hundirse. Por eso notamos que hay mucha gente que están hundidos hoy. ¿Usted sabe por qué? ¿Alguien sabe? Porque dejaron de creer. Porque dejaron de luchar. Se entregaron a la corriente. Se entregaron a la corriente. Y hoy día hay muchas corrientes. Hoy día hay muchas corrientes. Y vemos muchos que se han hundido porque se han dejado llevar. Porque se han dejado llevar por la corriente de una mala boca que le dijo: tú estás en el camino incorrecto. De alguien que le dijo: Dios nunca te va a aparecer. De alguien que te dijo: te va a hundir. Nunca dejes de creer. Todos vamos a morir, pero muere creyendo.
Todos vamos a morir, pero lo que tú has creído que va a haber en Dios, nunca dejes de creerlo. Sí, puede ser que nunca se cumpla, puede ser que te muera, como puede ser que no, pero nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer, porque la fe en Dios es la esencia de todo. El mundo es vanidad. El dinero, los placeres, todo es vanidad. Lo único real es Dios. El único real es Dios. Todo lo que vemos, lo que tenemos, todo es incierto. Dijo el sabio rey Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después que había alcanzado toda su gloria, que había tenido 1000 mujeres, que había tenido 12 naciones sometidas a sus pies, que cada uno mantenía el palacio, la ciudad real por un mes. Aleluya. Dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dijo: todo esto probé. En el capítulo 7 de Eclesiastés, todo esto probé queriendo ser sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Él sabía que por cuanto había quitado su mirada del único y poderoso Dios, había dejado de ser sabio. Él sabía que porque había puesto su mirada en cosas que no, aleluya, que no son buenas, en cosas que no traen buenas cosas, sino que había puesto su mirada en lo material, sabía que había dejado de ser sabio. Es por eso que él dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Y más aún, Job se va más profundo. Job 28:28 dice que la inteligencia es el temor a Jehová y la sabiduría apartarse del mal. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que es sabiduría, esto es lo que es inteligencia: apartarse del mal y el temor a Jehová. Él sabía que todo lo que había hecho en su vanagloria lo habían hecho alejarse de Dios, pero que solamente había una cosa real, y era hacer el bien. Y dijo: joven, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y diga: en ello no tengo contentamiento. Él entendió que esto es lo único importante del hombre: mantener su mirada en Dios. Mantener su mirada en Dios. Por eso el día que te desenfoque y deje de creer, te vas a hundir. El día que tu mirada se desenfoque y se distorsione de Dios, te vas a hundir. Debes de caminar en la palabra que Dios te ha dado y no en las malas lenguas de aquellos que no conocen a tu Dios, y aquellos que no saben de lo que Él es capaz. Dice que la barca llegó al lugar que habían predeterminado cuando llegó Jesús. El momento llegará donde Jesús se aparecerá y llegará al lugar que te ha propuesto llegar. Ponte sobre tus pies. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por esta generación que se levanta hoy. Una generación impetuosa que se levanta con más fe que antes. Una generación imparable que se levanta hoy.